Solamente que alguien me confirme si me escuchan correctamente. Sí, se escucha Yo perfectamente, se se escucha bien. escucha. Muy bien, perfecto. Es una clase larga pero sencilla y bueno, ojalá que nos ayude y que los ayude a entender un poco de qué trata este gran capítulo de la mamografía, de la ecografía mamaria, que es dentro de la radiología un capítulo muy, muy grande que por una cuestión de tiempo, digamos, es como que nos vemos acotados en el cursado, en el ciclo lectivo que estamos cursando, y a punto de partida de eso, bueno, es que se me ocurrió dar esta clase extra. Sean todos bienvenidos, entiendo que hay alumnos que no son de mi comisión, la bienvenida también a ellos. No me molesta que me interrumpan durante la locución de la clase, me pueden hacer las preguntas que quieran y lo que les digo siempre a mis alumnos, aunque la pregunta no parezca la mejor de todas y aunque no suene muy, muy inteligente, siempre aporta y siempre dispara cosas que ayudan, digamos, porque por ahí cosas que pasaríamos por alto, una pregunta ayuda a que volvamos sobre el tema o que lo ampliemos. Entonces, lo que decimos siempre, ¿no? El de al lado tiene la misma duda, solo que no se anima a preguntar. Y bueno, nada, peguen el grito e interrúmpanme. No voy a poder leerlo, si me preguntan por chat, no voy a poder, no, los voy a ver al final recién. Entonces, lo que prefiero es que me interrumpan. Es una clase larga pero sencilla a la que, bueno, vamos a dar comienzo. Eh, a la imaginología mamaria. Hubo, haciendo un poquito de historia, dos grandes momentos que fueron dentro de la mastología, la era preclínica, donde no había mamógrafo, digamos, y el examen de la mama era el examen visual y la palpación. Entonces, el diagnóstico era clínico y el tratamiento, si es que era posible hacerlo, consistía en la mastectomía, digamos. No había una cirugía conservadora, sino que era sacar totalmente la mama, cosa que hoy en día vamos a ver cómo evolucionó. Y en el año 1950, en Buenos Aires, el doctor Fino Quieto, que hoy tiene un hospital en Buenos Aires, cuyo nombre lo homenajea, dedicó mucho de su vida profesional al examen de la mama, fue un pionero ya en el año 50, pero todavía estábamos en la etapa, digamos, premamógrafo, preimagenológica, y a punto de partida de esto era la detección ya tardía del tumor palpable y eventualmente el tratamiento era la mastectomía. Al mismo tiempo, nadie les va a preguntar historia a ustedes, pero me parece que como cultura general suma y está bueno que lo sepan. En Uruguay hubo un médico que aportó muchísimo, ya el mamógrafo estaba comenzando su apogeo, por así decirlo, en el sentido de que nos permitía ver imágenes incipientes de la mama mediante el uso de radiación ionizante. El doctor Raúl Leborne, uruguayo, en el año 49, con la imagen que ven a la extrema derecha de la pantalla, ven una paciente a la que le están haciendo una mamografía con un mamógrafo muy rudimentario de la época, y el doctor Raúl Leborne lo que hizo fue, su gran contribución fue la compresión. Si ustedes se fijan, hay como un cono, el tubo de rayos X, y hay un cono que está comprimiendo la mama en sentido céfalo-caudal. Esa compresión hace que las estructuras no se superpongan y a punto de partida de esto no hacer falsos diagnósticos o no hacer falso positivo, digamos. Ver la lesión desde el punto de vista mamográfico siempre va a ser mejor si yo comprimo la mama. De hecho, él que fue un pionero y arrancó con esto, eh, el método se perpetuó y al día de hoy todas las mamografías se hacen mediante una compresión de la mama, ¿no? Entonces, se comenzaron a hacer biopsias quirúrgicas y ya no mastectomía, y se comenzó a tratar de detectar el cáncer en su etapa más precoz. Bien, no nos vamos a detener mucho en la anatomía de la mama porque este es un esquema que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado. Lo que sí es importante es lo que vamos a ver a continuación. La glándula está compuesta por 15 o 20 lóbulos con un número variable de conductos que se dirigen al pezón. Todo esto está rodeado por tejido conectivo, que es una de las preguntas que hacemos. ¿Cómo se llama el tejido conectivo que engloba o que rodea la mama? Se llama ligamentos de Cooper. Yo lo voy a mostrar ahora más adelante, pero puede estar en una de las preguntas, ahí me imagino todos anotando. Una de las preguntas que por ahí se realizan en el examen es cómo se llama la banda o la fibra de tejido conectivo que rodea la mama. Bueno, se llaman ligamentos de Cooper.
Cada lóbulo tiene aproximadamente 30 sinos. Cada sino y conducto terminal están rodeados de tejido mesenquimático. Esto es, nada, la estructura. Y esto sí es importante, la unidad ducto lobular terminal. Cada lóbulo es drenado por un conducto terminal unido al sistema ductal principal, que en conjunto se llaman así unidad ducto lobular terminal. ¿Por qué es importante este UDLT? Porque la mayoría de los cánceres, la mayoría de los tumores de mama se originan acá, en la unidad ducto lobular terminal. También es una pregunta que puede dar vuelta. El hecho de que yo diga es una pregunta que puede dar vuelta no significa que sí o sí se las vayan a hacer, pero es probable. Y no estoy spoileando nada, sino que yo pretendo que lo sepan, digamos. O sea, es importante que lo sepan y que lo recuerden. Muy bien. Esta sería la manifestación gráfica, por decirlo de alguna manera, del conducto terminal intralobular. Y fíjense la correlación que tiene la microscopía electrónica, como del esquema es exactamente así como se ve, con un microscopio de alta resolución, nada. Ahora sí, ya comenzamos directamente con lo que nos involucra. Dice que la unidad ducto lobular terminal tiene un tamaño que varía, son muy pequeñitos, de 1 a 2 milímetros, frecuentemente pueden llegar hasta 8 milímetros, y que en la mamografía se representan como imágenes o como densidades nodulares. Entonces, bueno, acá comienza el primer problema, porque si yo estoy buscando nódulos en la mamografía y resulta que las cosas normales se ven a veces como nódulos, estamos en un problema. Bueno, es hacerse el ojo, es examinar mucho y es estar habituado a mirar muchas mamas normales para después encontrar la patología. No se ve claramente acá, esta es una mamografía cualquiera, pero hay como imágenes redondeadas que corresponden a la unidad ducto lobular de la mama. Piensen que tiene 1 o 2 milímetros, a lo que son nodulitos como muy pequeños que se suelen ver. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo mismo que tenemos en la placa de tórax, que podemos comparar el pulmón derecho con el izquierdo, en la mama pasa lo mismo, en la mayoría de las veces, excepto que la paciente haya tenido una cirugía y tenga una mastectomía o tenga una cuadrantectomía, que es una cirugía conservadora de la mama donde solamente se saca un cuadrante, siempre tengo la posibilidad de comparar una mama con la otra. Entonces, si yo veo un montón de imágenes muy pequeñitas, nodulares, de 1 a 2 milímetros, y que encima son bilaterales y que encima son casi simétricas, bueno, lo más probable es que estemos viendo este UDLT al cual me estoy refiriendo en este momento. Dentro de diagnóstico por imágenes, ¿con qué elementos contamos para evaluar la mama? Bueno, básicamente la tomografía, la tomosíntesis, que son muchos cortes de la mama, son cortes seriados de la mama donde se adquiere un volumen, donde se adquiere un paquete, también utiliza radiación ionizante, son mamógrafos especiales que hacen una reconstrucción 3D de la mama, o sea, no es una mamografía convencional, sino que lo que agrega es el volumen. En la mamografía, así como en la placa de tórax, las estructuras se pueden superponer. La tomosíntesis lo que hace, salvando las distancias, al igual que la tomografía, lo que hace es evitar la superposición de estructuras, ¿sí? Es un método relativamente nuevo que también está ganando terreno, que lo que hace es, en vez de tener 2 cortes, como vamos a ver en la mamografía, solamente 2 incidencias, lo que hace es cortar todo el volumen de la mama y después a todo ese volumen de información se lo reconstruye en tercera dimensión, se lo reconstruye en 3D. La galactografía, que es un método que ya cayó en desuso con el advenimiento de la resonancia magnética, la galactografía era inyectar contraste a través de los conductos galactóforos por el pezón. Se usaba una aguja que no tenía punta, las agujas que no tienen punta se llaman agujas romas, y se inyectaba contraste para evaluar el interior de los conductos galactóforos, si eventualmente podía haber un tumor. Esto se hacía predominantemente en pacientes que tenían secreción por el pezón, secreción sanguinolenta. Saben ustedes que hoy por hoy la secreción por pezón es relativamente frecuente, depende de un montón de variables. Habitualmente no se le da importancia si el contenido de la secreción es acuoso y es incoloro, sí se le presta muchísima atención si es sanguinolento, ¿sí? Entonces, con todos los grises del medio, digamos, porque hay diferentes tipos de secreciones, pero se le da mucha importancia al que es sanguinolento. Muy bien, la ecografía, que es un método que ustedes conocen, y la resonancia magnética, y ahora vamos a analizar un poquito cada cosa. Bien, vamos a referirnos a la mamografía y vamos a decir que es una herramienta diagnóstica fundamental, que es extremadamente útil en el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
cuando nosotros hacemos un screening, cuando hacemos un tamizaje. ¿A quién le solicitamos una mamografía? Se debe solicitar a toda mujer anualmente a partir de los 40 años, obviamente a una sintomática. A cualquier mujer a partir de los 40 años se le debe realizar una mamografía, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahora se discute un poco si es a partir de los 35, se discute si después de la primera mamografía, que es a partir de los 40 y es normal, deben pasar 2 años para hacer una nueva. Pero actualmente el consenso, se discute, pero el consenso general es a toda mujer a partir de los 40 años y es una por año, una por año. Obviamente en pacientes asintomáticas, como vamos a ver ahora, si nosotros vemos una paciente que tiene síntomas a los 32 años o que tiene antecedentes heredofamiliares muy pesados de cáncer de mama en la familia, obviamente que no esperamos hasta los 40. Esto se hace de screening como método diagnóstico general a toda la población mundial, para evaluar cómo está esa mama y si eventualmente tuviera algún tumor, para diagnosticarlo, para objetivarlo en la etapa preclínica, en la etapa donde aún no dio síntomas, donde aún tenemos chance de una curación ad integrum. Bien, la mamografía incluye, en forma convencional, 2 posiciones. Así como en el tórax tenemos el frente y el perfil, en las imágenes mamográficas tenemos la proyección cráneo-caudal y la proyección oblicua medio-lateral. Esas son las siglas. Cráneo-caudal, la compresión va, la imagen y la compresión va de arriba hacia abajo. Imagínense como si viniera desde arriba, desde el cráneo. Ahora vamos a ver un esquema que lo aclara. Y la proyección oblicua medio-lateral se hace en sentido oblicuo. Fíjense, en el esquema de la derecha tenemos una técnica radióloga, tenemos un mamógrafo de los modernos, de los nuevos. Tenemos a la paciente, se coloca la mama, este es el tubo de rayos X, este es el compresor que desarrolló Le Borgne en el año 49, fíjense, aún hoy se sigue usando y tiene muchísima aplicación. La película mamográfica va acá, acá se coloca el chasis, que obviamente ya ahora es radiología digital, no es con una película convencional, sino que son chasis de fósforo, y se comprime la mama en sentido de superior e inferior, en sentido cráneo-caudal. Esta es la compresión cráneo-caudal. Y esta es la compresión oblicua medio-lateral. Fíjense que la compresión acá es lateral, oblicua, para decirlo correctamente. Fíjense la posición del brazo de la paciente. Y fíjense cómo en esta incidencia se incluye al músculo pectoral y yo veo la mama en sentido oblicuo. Vamos a ver imágenes mejores. Esta se ve en sentido cráneo-caudal, se ve la mama comprimida de arriba hacia abajo, y esta, que es oblicuo medio-lateral, incluye a la axila y al músculo pectoral. Muy bien. ¿Para qué sirve la compresión? Reduce el espesor de la mama, porque la comprime, disminuye la dosis de radiación y mejora el contraste fotográfico. Los mamógrafos nuevos generan muy poca radiación. La radiación no es como sacarse una placa radiográfica y mucho menos que hacerse una tomografía, obviamente. La dosis de radiación es muy, muy baja y casi no hay radiación secundaria con los equipos modernos de mamografía. O sea que, obviamente, los técnicos tienen que estar protegidos, la sala tiene que estar plomada, pero la radiación que emite un mamógrafo es muy, muy baja en comparación con un equipo de radiología convencional y mucho más con un tomógrafo computado. Muy bien. ¿Qué necesitamos para que la mamografía técnicamente sea diagnóstica? Que el equipo esté diseñado para hacer mamografía, básicamente que sea un mamógrafo, ¿no? Les parece una verdad de perogrullo, digamos, pero hasta hace no mucho había gente que hacía mamografías con equipos de radiografía, de radiología que usan los odontólogos. O sea, imagínense la locura, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor y no sé si, bueno, calculo que todos ustedes o acompañaron a alguien o eventualmente se habrán hecho una radiografía de alguna de las piezas dentarias y vieron cómo es la plaquita como muy chiquita, no solo la placa, pero el equipo de radiología que se usa son equipos que emiten baja radiación, pero obviamente no están aptos como para hacer mamografía. Esto es importante porque lo solemos preguntar. El filtro debe ser de molibdeno rhodium.
de molibdeno rhodium, a diferencia del filtro de los equipos de radiología convencional que no utilizan molibdeno rhodium. Esto se suele preguntar, a lo que ténganlo en cuenta. El punto focal debe ser de 0,3 milímetros o menor y la distancia focal de 50 centímetros o mayor. Llévense esto, el tubo de molibdeno rhodium. Fíjense una vez más el equipo de mamografía. Acá hay una foto que incluye, además del equipo, fíjense que hay como un biombo con vidrio plomado. El técnico radiólogo coloca a la paciente, comprime la mama, la compresión es automática, el equipo calcula la compresión que debe ejercer, depende del tipo de mama, y a punto de partida de eso, el técnico o la técnica se protegen de la radiación detrás de este vidrio plomado y emiten el disparo desde atrás, ¿sí? Esa es la forma, esta es una sala de mamografía, donde obviamente acá no está la paciente, pero se coloca la paciente, se comprime la mama, la técnica pasa detrás de este vidrio plomado y realiza el disparo. Muy bien. Dependemos básicamente de 4 factores nosotros como médicos para diagnosticar o para evaluar o para buscar la patología. En la pesquisa, digamos, necesitamos que el equipo sea apto, digamos, que el mamógrafo sea apto, que el mamógrafo funcione bien, obviamente, que no tenga limitaciones, que el filtro sea de molibdeno rhodium, que estén dadas las condiciones como para que la mamografía sea aceptable. Dependemos mucho del personal técnico, porque si la técnica o el técnico que realizó el procedimiento no incluyó toda la mama, la parte de mama que yo no veo no la puedo evaluar, digamos. Sí. A ver, a mí me entregan la mamografía para que yo le informe y me dan placas radiográficas, ¿sí? En el mejor de los casos, o me mandan una imagen digitalizada y que yo la puedo ver en la pantalla de la computadora o en una pantalla de un equipo de los que se usan para informar. Pero yo puedo evaluar lo que me mandan, no hice yo la mamografía. Entonces lo que necesito es que toda la mama esté incluida, digamos, no puede haber un pedazo de mama que falte, ¿se entiende? Cuando yo hago una tomografía computada de tórax, está obviamente tácitamente comprendido que los cortes van a incluir desde el vértice de los pulmones hasta las glándulas suprarrenales, que es lo normal de un examen de tórax. Entonces, no me pueden quedar los vértices pulmonares o medio lóbulo superior afuera, porque no lo voy a ver. Bueno, en la mamografía pasa exactamente lo mismo. La parte de mama que yo no vea, no la voy a poder evaluar. Entonces dependemos también del personal técnico, por ahí como en ningún otro estudio. Obviamente que el personal médico tiene que estar capacitado para la evaluación o la interpretación de las imágenes mamarias, y por ahí la paciente con variaciones anatómicas también inciden en la correcta evaluación o eventual visualización de la patología. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Bien. Así como en el tórax hacemos convencionalmente un frente y un perfil, tenemos vistas complementarias o incidencias complementarias en la mama, que son la magnificación, que es la más usada, las vistas tangenciales, digamos, uno puede, en vez de hacer oblicuo medio lateral, que es, en vez de ser una incidencia perfil, es incidencia oblicua, ir corriendo el compresor en determinado ángulo. Puede ser cráneo caudal exagerado, en vez de oblicuo puede ser un perfil estricto, o cualquier posición adicional que aclare una imagen que a mí me ofrece dudas. Bien. Vamos a pasar de largo esto. Como recordatorio es muy importante la palpación, tanto personal, todas las pacientes, todas las mujeres, por encima no, a cualquier edad, digamos, se pueden palpar la mama. Hay diferentes técnicas de autoevaluación, pero ayuda mucho. El mensaje que quiero dejar, entre otros, es que nosotros tratamos de llegar siempre a la etapa preclínica, o sea, prepalpación de la patología. Cuando palpamos el nódulo, ya llegamos tarde, digamos, o casi tarde, para decirlo correctamente. No todo está perdido, pero lo que nosotros necesitamos es detectar el tumor antes de que se haga palpable. No obstante, la palpación, la autopalpación o la palpación a las pacientes, lo que ayuda es a encontrarlo también en forma precoz una vez que se hace palpable, ¿no? Siempre es mejor encontrar un pequeño nodulito palpándolo a que sea una gran masa, un gran nódulo por llegar más tardíamente aún al diagnóstico. Bien, ya metiéndonos directamente en las imágenes, tenemos mama derecha, la mama izquierda. La mamografía se evalúa así, como están dispuestas acá, se llama back to back o espalda con espalda, se coloca la mama derecha, la mama izquierda en un corte
cráneo caudal. Acá la mama está comprimida de arriba hacia abajo. Entonces vemos un tejido más denso que corresponde a la glándula mamaria propiamente dicha, y vemos un tejido más negro, más radiolúcido, que corresponde predominantemente a la grasa mamaria. ¿Sí? Se colocan marcas, obviamente, que acá no están colocadas, pero la mama derecha lleva una D o lleva una R de right, y la mama izquierda lo contrario, y se evalúan así. Entonces se puede comparar una mama con la otra, que es lo que les había dicho al inicio. Y esta, a diferencia de esta, es la incidencia oblicuo medio lateral. Fíjense cómo esta se ve la mama como una imagen oblicua, como una imagen de perfil o casi de perfil, si ustedes lo prefieren, donde se incluyen a las axilas y a ambos músculos pectorales. ¿Sí? Entonces, yo en la incidencia oblicua tengo que ver sí o sí los músculos pectorales y las axilas. No sé si se llega a ver correctamente, pero hay unas imágenes redondeadas, radiolúcidas acá en la axila, que corresponden a ganglios axilares. Todos tenemos ganglios en la axila, es normal, es un hallazgo normal, no es patológico. Esos ganglios tienen determinadas características. Radiológicamente el centro tiene que ser radiolúcido, tiene que ser más oscuro. El ganglio normal tiene esa característica, que el centro radiológicamente es radiolúcido. Muy bien. Fíjense, acá incluimos a los dos cortes, tanto a la incidencia cráneo-caudal como a la incidencia oblicua medio-lateral. Entonces, esto es de right, cráneo-caudal, la mama derecha, la mama izquierda, y fíjense que yo en una incidencia cráneo-caudal puedo diferenciar lo que es externo. Imagínense que esta es la mama derecha de la paciente, lo externo me va a quedar arriba, lo interno me va a quedar abajo, y lo mismo en la otra mama. Y la incidencia adicional, que es la incidencia oblicuo medio lateral, lo que me permite a mí es diferenciar lo superior de lo inferior. Yo en esta incidencia no puedo decir que es externo y que es interno, pues se me pierde, digamos, necesito esto. Entonces, en conjunción de ambas imágenes, yo sí puedo evaluar un nódulo, que acá lo puse como una imagen estrellada. Esto es externo, según había aprendido, ¿sí? Externo. Y si está acá arriba es superior. Entonces sería el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Bien. Cuando todos están tan callados es porque se entiende todo, porque no entienden nada. Espero que sea lo primero y no lo segundo. Díganme, por favor, cómo venimos y si eventualmente alguien quiere hacer una pregunta hasta acá. Una pregunta tengo yo, Doc. ¿Sí? Este par radiológico, o sea, como caudal y lateral, ¿se piden siempre estas dos parejas o cómo es? Sí, esto va estandarizado, esto ni siquiera hace falta pedirlo, se pide mamografía bilateral si la paciente tiene las dos mamas, o de mama derecha o de mama izquierda si la paciente tiene solamente una porque tuvo un antecedente quirúrgico, pero siempre la mamografía incluye las dos incidencias, incluye cráneo caudal y oblicua medio lateral. Esto ya viene de fábrica, digamos, viene tácitamente entendido. Sí, es exactamente así. Ah, ok. Y en la imagen anterior que usted había mostrado los nódulos y que había explicado que era como más eh, radiodenso, en la anterior a esta, que estaban los tres Sí. nodulitos, ¿esos tres nódulos entonces son normales o son patológicos? Porque están... No, se pasó recién justo. Es, En esta es, imagen ajá. no, esta imagen no tiene patología, esta es una mama normal, son densidades radiológicas propias de la glándula mamaria y son como imágenes pseudonodulares. Entonces uno lo que hace es comparar, digamos, una visualización incluye obviamente la totalidad de ambas mamas, entonces yo puedo comparar, veo siempre que la región retroareolar de un lado y retroareolar del otro habitualmente tiene más glándula mamaria. Lo más oscuro es infiltración grasa, la grasa mamaria se ve más oscura, se ve radiolúcida, entonces es como una mama que tiene, por un lado, zonas de mayor densidad y por otro lado, zonas de menor densidad. Pero no son imágenes nodulares, sino que son imágenes pseudonodulares. Y lo que vos me preguntas puntualmente de estos nódulos, esto ya no está en la mama, porque no es glándula mamaria, la glándula mamaria se termina acá, sino que esto está en la axila y son ganglios axilares normales. Son ganglios axilares. No es patológico. Primero que no es patológico, porque todos tenemos ganglios. Sí se vuelve patológico cuando hay alguna adenomegalia, cuando el ganglio está aumentado de tamaño. Eso sí puede ser patológico,
pero esto no es patología mamaria, sino patología de la axila, digamos, ¿sí? Ahora, punto seguido, si una paciente tiene un cáncer de mama, vamos a suponer que tiene un nódulo espiculado, que es un cáncer de mama manifiesto, tiene muchos ganglios y esos ganglios pierden la característica, bueno, sí, es probable que tenga metástasis ganglionares del cáncer de mama. Pero esto es una mamografía normal con ganglios axilares normales. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está perfecto, gracias. Y, Doc, antes que pase de tema, un compañero pidió que vuelva a explicar, por favor, esto de, supongo que es lo de caudal, o sea, lo que estaba explicando acá, en esta imagen justamente. Las Bien. proyecciones, ¿no? Bien. Nosotros tenemos la incidencia cráneo-caudal, que es comprimir la mama de abajo hacia arriba. Como la mamografía se pega, digamos, se pega una con otra, yo pego lo que es derecho con lo que es izquierdo, me queda esta imagen armada de esta manera, ¿se entiende? Esto que parece toda una sola cosa, en realidad son dos. Una corresponde a la mama derecha, otra corresponde a la mama izquierda. Imagínense que esto es la mama derecha de la paciente, ¿sí? Esto es la mama derecha de la paciente. Y voy a tener que ir muy para atrás, pero va a venir bien para que lo entiendan. Acá, ¿sí? Esta es la mama derecha de la paciente. Va a haber una parte externa, la parte externa de la mama va a estar para el lado de la técnica radióloga y la parte interna de la mama va a estar para el lado interno de la paciente. ¿Se entiende eso, no? O sea, si yo comprimo arriba hacia abajo hay una parte. Si yo divido la mama a la mitad hay una parte externa y una parte interna. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo comprimo esta mama, esta es la mama derecha de la paciente, va a haber un sector que es externo y un sector que es interno. O sea, esta es la parte de afuera y esta es la parte interna de la mama, la que está más cerca del esternón de la paciente, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Me llegan a entender? ¿Sí, Doc? ¿Se entiende? Bien. ¿El pezón se llega a ver ahí o no? ¿El qué? El pezón. Sí, está. Estas son mamografías digitales y el pezón por ahí se ve si tiene determinada densidad y si no, no. Lo que sí se ve es lo que por ahí se llama complejo areola-pezón, que tiene un poquito más de densidad. Puntualmente en esta mamografía no se ven, pero sí puede verse. O sea, que yo no lo vea no significa que es patológico y verlo tampoco significa que es patológico. Sí, sí, cuando hay una simetría muy marcada entre el pezón de un lado y el pezón del otro, o entre el complejo areola-pezón de un lado, que está muy denso, y del otro lado no, ahí sí tengo que descartar patología. Y volviendo a la descripción, en la incidencia oblicuo-medio lateral, que es donde veo los músculos pectorales, voy a tener un sector que corresponde a la región superior de la mama, que este sería lo que está más cerca de la cabeza, para que me entiendan, de la paciente, y un sector inferior, que es lo que está más cerca de la pelvis. Esto se entiende mejor, ¿no? Entonces, si yo tengo un nódulo que está ubicado en este sector, yo les puedo preguntar en el examen, si yo tengo un nódulo que está acá, ¿dónde está ubicado? Ustedes primero me tienen que decir que es la mama derecha, que es este es el cuadrante externo y que esta es la región superior, o sea, sería supero-externo. ¿Todos lo entienden? ¿Todos lo pueden entender? Sí, perfectamente, profe. ¿Bien? Muy bien. Seguimos adelante entonces. ¿Qué pasa con las mamas densas? Nosotros llamamos mamas densas a estas mamas, que se ve todo blanco, digamos. Esto habitualmente se da en pacientes jóvenes. Las pacientes jóvenes predomina mucho el tejido glandular, la glándula mamaria propiamente dicha, y no tienen involución adiposa, no tienen infiltración grasa propia de las pacientes más añosas. Entonces, en estas mamas tan densas, un nódulo puede no verse, digamos. Yo veo una imagen acá, como si fuera nodular, y me ofrece duda, digamos, porque veo todo denso, todo denso. Entonces veo un área acá de infiltración adiposa muy chiquitito, veo esto acá, no sé si esto podría ser un nódulo. Entonces, las mamas densas ofrecen como un desafío diagnóstico a la mamografía. Entonces, siempre estas mamas densas se correlacionan con ecografía mamaria. Estas son las pacientes que van a ecografía, porque la mama puede informar que no ve nódulos, pero que dada la alta densidad radiológica de la mama, se sugiere completar con una ecografía. Esto se da habitualmente en pacientes jóvenes, por debajo de 25, de 30 años, o pacientes que están dando de mamar. Durante la lactancia también, porque obviamente aumenta la densidad porque los conductos galactóforos están ocupados, entonces eso aumenta la densidad de la mama.
A diferencia de esta mama donde tengo una gran infiltración adiposa, fíjense cómo predomina lo graso, predomina lo negro, y solamente me quedan algunas áreas de glándula mamaria, que es lo más denso, lo más blanco, para que me entiendan. Entonces, cuando hay abundante transformación adiposa y densidades dispersas de tejido fibroglandular, esto se ve en las pacientes añosas o que tuvieron muchos hijos, pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas, se ve, son mucho más amigables, digamos, para la mamografía que la paciente de mama densa. Esto no significa que a las pacientes de mama densa no se les hace, sino que sí se les realiza el método, obviamente. Aparte, antes de hacerle una mamografía, yo no sé qué clase de mama tiene la paciente, ¿sí? No puedo saber de qué constitución tienen en su interior. Pero, en general, las pacientes jóvenes que no dieron de mamar, que no tuvieron hijos, que son nulíparas, entonces esas pacientes generalmente tienen las mamas más densas. Creo que hay un cuadro comparativo. Acá, fíjense. Esto está puesto al revés, digamos, porque esta es una paciente muy, muy añosa, una anciana, por decirlo de alguna manera, y esto es una paciente muy, muy joven. Es como Benjamin Button, tendría que ir al revés. En vez de ir rejuveneciendo, iríamos al revés, ¿no? Estos son pacientes muy jóvenes, donde lo que predomina muchísimo es el tejido fibroglandular, predomina mucho la glándula mamaria sobre el tejido de sostén. Acá tenía 20 años, acá tenía 35, fíjense que empiezan incipientes áreas de infiltración adiposa, se puede ver mejor, se puede evaluar mejor la mama. Acá cumplió 55, entonces ya tiene mayor involución grasa. Alguien me había preguntado si se ve el pezón, fíjense que a veces se ve, el complejo areola-pezón tiene este tipo de traducción. Y esta sí es una paciente añosa, ya una abuelita, que tiene nietos y quizá bisnietos ya, se sigue viendo el músculo pectoral, y fíjense cómo tiene muchísima infiltración adiposa, y esto es mucho más amigable, mucho más amistoso, mucho más fácil de ver un nódulo o calcificaciones en esta mama que en esta mama. Entonces, estas pacientes son las que necesitan un examen complementario, como la ecografía, esta más o menos, y estas dos ya les diría que no, ¿sí? Esta es la evolución natural de la glándula mamaria. Volviendo un poco atrás, no nos vamos a detener en las densidades asimétricas, pero bueno, si yo comparo lo que está incluido en este círculo rojo, no es un cáncer de mama, sino que las mamas van involucionando, se van llenando de grasa y quedan por ahí áreas de glándula mamaria que son asimétricas con el otro lado. Yo comparo esto y comparo esto, acá tengo todo grasa y acá tengo algo de glándula mamaria. ¿Significa que está enferma? No, es una variante de cómo envejeció una mama y cómo envejeció la otra, digamos. O sea, no es patológico. ¿Se entiende la idea? O sea, la infiltración adiposa no es en espejo, no es exactamente igual en una mama que en la otra. Bien, sigamos. Acá tienen otra densidad simétrica. Si yo comparo, queda glándula mamaria, hay como una persistencia de tejido glandular, y del otro lado nada. O sea, grasa. Esto no significa que la paciente tenga un tumor. Esto fue lo que acabo de explicar. Mamografía y ecografía son complementarias. Este concepto es fundamental. No es que una sea mejor que la otra, porque si no habría solo un método, sino que son métodos complementarios. La ecografía mamaria aporta mucho porque diferencia muy bien lo sólido de lo líquido y puede ver patología que en una mamografía, en una mama densa, por ahí pasa desapercibida. Esto lo acabamos de explicar. Este es el ligamento de Cooper, ¿sí? Que yo se los había consultado, se los había dicho al principio de nuestra clase, que es el ligamento fibroso, fibroglandular que rodea la mama y que es el tejido de sostén de la mama, ¿no? Se llama ligamento de Cooper y tiene esas características, así. ¿Sí? Esas como indentaciones, como lobulado, está dado por el ligamento de Cooper. Se escribe así, con doble O. Muy bien. Se ve así, una vez más. Vamos a suponer por un segundo que esto no tiene ningún cartel. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué incidencia es esta? Todos saben que es oblicua medio lateral, ¿no? Nadie me puede decir que esto es cráneo caudal, por la forma que adquiere la mama y porque se ve el músculo pectoral. ¿Lo ven? Sí, quedó ¿Sí? súper claro, profe. Bien. Gracias, me ayuda a avanzar. Bien, arquitectura mamaria, otra incidencia cráneo-caudal. Fíjense cómo se ven los ganglios, acá se ven un poco mejor, son normales. El músculo pectoral,
en realidad los músculos pectorales son dos, ¿no? Hay uno mayor y uno menor, pero bueno, decimos el músculo pectoral, se entiende que son ambos. Y el parénquima mamario, el parénquima glandular propiamente dicho, y lo más oscuro, áreas de infiltración adiposa. Bien, también evaluamos las calcificaciones. Hay calcificaciones vasculares, como en este caso, que adquieren la forma, o nosotros las describimos como en vía de trenes, depósito de calcio en las paredes de las arterias. Esto se ve, las calcificaciones arteriales en la mama se ven mucho en pacientes diabéticas, generalmente añosas, pero también se pueden ver en pacientes jóvenes. Son calcificaciones, no digo normales, porque no es normal que uno tenga esto, pero son benignas, son siempre benignas. No hay malignidad acá. La piel tiene menos de 3 milímetros de espesor y normalmente no se ve. Se ve si está engrosada, si la piel está gruesa. Eso sí es un signo temprano o no tan temprano de cáncer de mama. Se llama piel en cáscara de naranja. Vamos a ver algún ejemplo ahora más adelante. Y esta es una verdad que debemos defender a capa y espada, que dice que el mejor camino para combatir el cáncer de mama es encontrarlo. Obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que tenemos que estudiar a las pacientes y hacerle una mamografía a partir de los 40 o antes, si tiene síntomas o si tiene antecedentes familiares. Estadísticamente se conoce que, bueno, muchísimas mujeres van a desarrollar a lo largo de su vida cáncer de mama y que existen herramientas fundamentales para el diagnóstico de la patología, la mamografía de alta resolución y la ecografía mamaria. Ante la pregunta, si yo les pregunto a ustedes en el examen, o cualquiera les pregunta a ustedes, ¿qué método de screening, qué método de tamizaje, qué método de búsqueda se utiliza para la detección del cáncer de mama? ¿Cuál es la respuesta? Mamografía. La mamografía, no la eco, la mamografía, ¿sí? De ahora y para siempre, la mamografía. Y ahora, en un segundo, vamos a ver por qué. Bien, este slide dice que para diseñar una estrategia de búsqueda, de screening, de catastro, en primer lugar se deberá conocer cuál es la prevalencia del cáncer de mama y cuál es la incidencia. Bueno, nada, esto es medicina sanitaria, lo vamos a pasar por alto, tiene el concepto de prevalencia y de incidencia ahí, está la definición. Bueno, nada, cuántas mujeres mueren, esto era como para asustar un poco cuando la armé, y como para que tengan conciencia y para concientizar a los familiares y cuando, como médicos también, a incitar o a divulgar en la población general. Estamos justo en el mes de detección precoz del cáncer de mama, así que la clase viene como para reforzar un poco eso, pero es muy, muy importante que se hagan mamografías. Y ahora vamos a ver algunos otros conceptos generales. El screening deberá comenzar a los 40 años. La paciente podría eventualmente tener una mamografía de base entre los 35 y los 40. Esto se discute. Lo que sí es una verdad a todas luces es que es a partir de los 40. Y esto es importante. Si existen antecedentes familiares de cáncer de mama, como la madre o la hermana, se comienza 10 años antes. Esto es un concepto fundamental. Si yo tengo una paciente cuya madre, cuya tía, o cuya madre y abuela, o sea, no hace falta que sean 50 en la familia, alcanza con que la madre o la hermana hayan tenido cáncer de mama, esa paciente tiene un riesgo agregado de padecer cáncer de mama también, porque el componente heredofamiliar del cáncer de mama es mucho mayor a otros tumores. Vamos a suponer que un paciente tiene cáncer de esófago. El hijo de ese paciente tiene mucho menos riesgo de tener cáncer de esófago que una paciente cuya madre tuvo cáncer de mama. ¿Se entiende? Hay tumores que la población general puede padecer que tiene componente heredofamiliar mucho mayor, algunos tumores que otros. Bueno, el del cáncer de mama se da mucho. Entonces, si yo tengo una paciente de 30 años cuya madre a los 35 tuvo cáncer de mama, yo a esa paciente que hoy tiene 30 años no espero hasta que cumpla 40. No espero esto. No espero este dato. No espero que cumpla 40 para hacerle una mamografía. Por el antecedente, comienzo 10 años antes de la edad a la que a la madre le detectaron el cáncer. ¿Se entiende? Si la mamá tuvo cáncer a los 35 años, yo a una paciente de 25 años ya le puedo hacer una mamografía. Aunque voy a ver la mama densa, muy densa, si tiene 25, voy a ver una mama así, e igual le voy a hacer y me voy a apoyar en una ecografía mamaria. Entonces,
La pregunta es, ¿a partir de cuándo se hace una Profe, mamografía? La respuesta es sí, dame un segundo, la respuesta es a los 40, excepto que tenga antecedentes familiares. Y en ese caso se comienza 10 años antes de la fecha o de la edad a la que al familiar se le detectó el cáncer. Sí, te escucho. ¿y si fuese la abuela quien haya tenido el cáncer de mama? Le consulto porque como dice ahí madre o hermana, Sí, no, no, no sé si... la abuela también pesa, y pesa mucho más el antecedente de la rama materna que paterna, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo que la abuela materna haya sido la que tuvo el cáncer, así fue la abuela paterna. No es lo mismo, pierde peso la rama del padre, gana peso la rama materna, porque es un gen hereditario que viene de los antepasados, de los antecesores, ¿sí? Bien. Perfecto, gracias. Y también se puede comenzar antes de los 40 años cuando hay antecedentes de biopsia, una biopsia que pegó en el palo, digamos. O sea, fue benigno, pero no tan benigno, fue el más malo de los buenos, como la hiperplasia ductal atípica, o si tiene otros factores de riesgo como los que vengo mencionando. ¿Sí? Se comienza antes. 40 años es la regla a todas las mujeres asintomáticas. Ahora, si tiene síntomas, si tiene secreción por pezón, si se palpa un nódulo, si a los 30 se hace una ecografía y yo veo un nódulo de bordes irregulares, no espero hasta los 40, se le hace inmediatamente. Esto necesito que lo entiendan cabalmente. ¿Está entendido, no? Sí, ¿Sí? profe, perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno, miren este cuadro y es la explicación de por qué se empieza a los 40 y no antes. Esta es una tabla que correlaciona porcentaje de cáncer con edad. ¿Puede haber cáncer en pacientes jóvenes? Sí, seguro. Alguien debe tener una amiga, una conocida, la amiga de una amiga, el perro, el tío, el gato, que tuvo cáncer a los 32, entonces, o a los 29. Entonces me dicen, bueno, che, ¿por qué? ¿Tú a los 29? ¿Por qué vos me decís que hay que esperar hasta los 40? Bueno, por esto. Porque hay un gran pico entre los 30 y los 40 años que pasa del 9% de porcentaje de cáncer de mama en la población general a un 27%. O sea, hay un pico estadístico muy considerable que arranca a partir de los 40 y que se mantiene por 3 décadas hasta los 70. Fíjense el porcentaje de pacientes que podrían eventualmente desarrollar cáncer de mama acá. ¿Significa que no puede haber más tardíamente? No, no significa eso. Sí puede haber. Una paciente de 80 años puede tener cáncer de mama, de más de 80 también. Pero fíjense cómo hay un pico muy alto y esto es la explicación de por qué el examen se pide a partir de los 40. Porque voy a englobar al gran número de pacientes que van a desarrollar, o sea, para decirlo de otra manera, las pacientes que van a tener cáncer de mama lo pueden tener en cualquier momento. Pero estadísticamente es muy, muy probable que lo tenga entre los 40 y los 70 años. ¿Se entiende la idea? Se puede empezar antes, pero como el Estado va a gastar dinero y hay un plan de salud y la mamografía alguien la paga, lo que se trata es hacer el diagnóstico donde está el pico de incidencia. Miren el porcentaje. De cada 100, casi el 50%, casi la mitad, están entre los 40 y los 60 años. Esa es la explicación de por qué se hace a partir de los 40. Muy bien. También hay un rango de mortalidad por países. Se tiene la idea por ahí de los países más desarrollados o los que se conoce como país de primer mundo, tienen mayor incidencia de cáncer de mama que los países con menos desarrollo, los países de tercer mundo. ¿Alguien puede dar una respuesta de por qué? ¿Por qué creen que esto puede pasar? Todos mis alumnos saben que yo habitualmente cuando hago un tipo de preguntas así, doy un punto en el parcial. Si alguien me responde correctamente, les voy a dar un punto. Rindan conmigo o no rindan. Ustedes me van a llamar en el parcial y van a decir, doctor, usted me dijo cuando dio la clase que me iba a dar un punto porque yo contesté bien. ¿Alguien sabe por qué tiene mayor riesgo una mujer del Reino Unido o una mujer de Holanda de tener cáncer de mama en relación a una paciente del Perú? Pueden arriesgar. Profe, un compañero, Franco Lancillota, dice que es por la gran cantidad de población o por la cantidad mayor de personas de más de 40 años. No, no. Porque tienen mayor acceso a la imagenología, digamos. No, eso estaría en relación a la detección más o menos precoz o más o menos avanzada, pero acá estamos hablando de incidencia, ¿por qué tiene más riesgo? ¿Por qué
puede una mujer de un país desarrollado, vamos a suponer como Alemania u Holanda, de tener cáncer de mama en relación a una mujer de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Doc, Etiopía. Sí, puede ser porque está orientado a las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes y demás. no, no tiene relación con eso. Ahora vamos a ver por qué. Puede ser porque no esté relacionado con que en estos países se suele tener menos hijos. Yes. ¿Nombre y colegio? ¿Quién habló? Gonzalo Fogar, Bien. estoy en su comisión. Bueno, así me acordaba que te digo un punto. Sí, es eso. Los estrógenos, las pacientes que están, lo voy a explicar ahora con imágenes y me van a entender mejor, pero la respuesta es esa, sí, porque tienen menos hijos. Habitualmente ustedes vieron que la pirámide poblacional en los países de primer mundo es como que hay mucho menos jóvenes y mucho más población añosa, nadie quiere tener hijos. O sea, es como que tienen un cálculo de la natalidad. Ellos son muchas veces, no digo todos, pero como que el pensamiento general de los países del primer mundo es que un hijo insume mucho gasto y que lo tienen que mandar a la facultad y educarlo y vestirlo y darle de comer y que eso tiene un costo muy alto. Entonces no tienen la cantidad de hijos en general que tienen las pacientes de tercer mundo. O sea, no se ven familias numerosas de 4, 5, 6 hijos, eso es absolutamente excepcional en ese tipo de países y en los nuestros es un poco más frecuente. Y la lactancia es un factor de protección contra el cáncer de mama, y los embarazos y la lactancia, porque hay menos exposición al estrógeno, y el estrógeno, hay cáncer, hay tumores de mama que responden, que son hormonas dependientes. Entonces, durante la vida de una paciente, quien esté más tiempo bajo la influencia del estrógeno, tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, la respuesta es esa. Quien está dando de mamar y quien está embarazada tiene muy bajo estrógeno, entonces esa es la explicación. Bien. ¿Puede repetir la razón anterior? ¿Cómo? ¿Puede repetir por qué los países más desarrollados tienen un mayor porcentaje de Porque tienen menos hijos. mortalidad? Porque tienen menos hijos. Entonces, tener menos hijos significa que vos tuviste menos veces embarazada y que diste menos veces de mamar. Una paciente que tuvo 6 hijos estuvo 9 meses por 6 veces embarazada. ¿Se entiende la idea? Que estuvo Perfecto, mucho menos en contacto con el estrógeno, con la hormona, y esos tumores que son hormonas dependientes tienen mucho más riesgo. Una paciente nulípara, en general, tiene mucho más riesgo una paciente nulípara que una paciente que tuvo múltiples gestas de tener cáncer de mama. Y acá vamos a ver algunas de las razones. Hay ambientes geográficos y étnicos, genéticos y de la herencia, dependientes de la mujer, dependientes de la mama y dependientes de químicos y fármacos. ¿Sí? Estos son los carcinogenéticos. Vamos a ver. Y acá alguien me preguntaba por la abuela y por la madre y por la hermana. ¿Qué riesgo aumentado tiene una paciente cuya madre tuvo cáncer de mama? Tiene un riesgo que hay que multiplicar por 32%. No multiplicarlo, sino tiene 32% mayor posibilidad de hacer cáncer de mama que una paciente cuya madre no lo tuvo. ¿Se entiende? Hay 2 pacientes. La mamá de una tuvo cáncer de mama y la mamá de la otra no. Bueno, la paciente cuya madre tuvo cáncer de mama tiene un 32% más de posibilidades de desarrollar cáncer de mama que la que no la tuvo. Es un porcentaje que no es despreciable, es un porcentaje alto. La hermana 29, la tía 19, la abuela 10, la prima y la hija, fíjense que tiene un porcentaje menor, pero lo tiene. O sea, todo siempre de la rama materna. Todo de la rama materna. Bien. Epidemiología. Una menarca temprana, una primera menstruación temprana, no tener hijos, no amamantar y una menopausia tardía tiene mayor tiempo de exposición estrogénica y esto aumenta el riesgo de cáncer de mama. Esta es la explicación que yo di mal, o sea, no di mal, pero me hice un nudo, tratando de explicar lo de la nuliparidad y lo de la multiparidad. ¿Se entiende acá? Está mejor explicado, ¿no? O sea, una paciente que menstrua por primera vez a los 17 años tiene menos riesgo que una paciente que menstruó por primera vez a los 9, porque tuvo un menor tiempo de exposición al estrógeno, y el estrógeno es considerada una hormona que puede eventualmente producir cáncer de mama. ¿Está mejor comprendido? ¿Se entiende acá? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Existen factores genéticos que permiten predecir la posibilidad de una paciente de desarrollar cáncer de mama en un 70% de los casos. Hay dos
oncogenes, se llaman oncogenes, están muy de moda ahora, que se llaman BRCA1 y BRCA2. Esta es la sigla. Si una joven de 20 años con clínica y estudios mamográficos y ecográficos normales proviene de una familia con mucho carcinoma mamario, antes de los determinados años, 3 o más casos en la familia, va al médico, se realiza un test de sangre y se constata la mutación del gen que se llama BRCA o BRCA1, el riesgo esperado de padecer carcinoma mamario hasta los 80 años es de un 80 a un 85%. Me voy a tener un segundo para explicar. La paciente está sana, tiene 20 años, se hace una mamografía, es normal, se hace una eco mamaria y es normal, va al ginecólogo, le palpa las mamas y no encuentra nada. Es una paciente que no tiene cáncer de mama, pero tiene antecedentes familiares muy pesados. 3 casos, o sea, la abuela tuvo, la tía tuvo y la madre tuvo. Es probable que tenga una mutación en este gen y a punto de partida de eso tiene este riesgo de desarrollar cáncer de mama. Es altísimo, o sea, un 85% de posibilidades, es altísimo. Habrán escuchado el caso de Angelina Jolie, esta famosa actriz que se hizo una mastectomía preventiva. No sé si lo sabían, pero bueno, hay pacientes, esto no está contemplado en la Argentina porque ningún mastólogo le va a sacar las mamas a una paciente que vaya voluntariamente a someterse a ese tipo de cirugía. Pero está muy en boga lo del oncogen, tanto el 1 como el 2, y si este gen está mutado, se le explica a la paciente y la paciente podría eventualmente tomar la decisión de hacer una mastectomía preventiva. ¿Sí? No sé si lo sabían. ¿Sabían esto? Entiendo que no. Bien. Se hace actualmente, lo están haciendo acá en Resistencia, mandan la sangre a Buenos Aires o a Estados Unidos, pero es algo que está como en boga, como creciendo. Es un factor predictivo y pronóstico, no es diagnóstico, ¿sí? No es diagnóstico de cáncer de mama, es predictivo, o sea, hay una muy alta posibilidad de que una paciente desarrolle cáncer de mama si tiene una mutación en este gen, en el 1 o en el 2. No sé si acá está explicado el 2. No, no está explicado el 2, pero es lo mismo. Son 2 oncogenes que se pueden dosar en sangre y que eso puede marcar un riesgo muy, muy aumentado o no, digamos, o no. Entonces, la pregunta acá es, bueno, pero ¿y si una paciente que no tiene el oncogen, y sí, igual puede desarrollar un cáncer de mama, tiene mucho menos riesgo que la que tiene la mutación de este gen y del otro? Sí, ¿qué me querían preguntar que yo los corté? No, no, yo le iba a preguntar si, o sea, lo del BRCA sí lo supimos ver en Bioki, también en Medicina 1. Sí, es el caso de Angelina Jolie. No lo conozco en detalle, sí sé que Angelina Jolie tiene una mastectomía preventiva porque salió en todos lados, o sea, fue de divulgación no científica, sino de chisme. Yo me enteré más por mi mujer que por haber leído medicina, pero no sé si fue el caso de ella. Entiendo que sí, que se hizo una mastectomía preventiva por esto. Entiendo que sí, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero entiendo que sí. No creo que haya sido preventivo por preventivo nomás. Mucho más tratándose de una mujer que trabaja con el cuerpo, básicamente, ¿no? Que es actriz y que, no sé, filma películas. Entiendo que habrá sido por una mutación de este oncogen y no conozco si tenía antecedentes familiares. Bien, buscar el cáncer de mama es un poco como buscando a Wally, digamos, porque muchas veces está enmascarado, muchas veces cuesta verlo, cuesta visualizarlo, entonces tenemos que extremar los recaudos y los recursos para poder verlo. Bien, esta es una mama que pretendió ser oblicua mediolateral, extremadamente densa, habrá sido una paciente joven. Fíjense que no están incluidos los músculos pectorales, la mamografía está mal hecha porque la técnica no es buena. Acá están incluidos los músculos pectorales, sigue la mama siendo densa, pero fíjense cómo ya acá puedo ver la profundidad de la mama, que acá no la veía, pues está mal cortada, está mal hecho el estudio. Y aparece, por ejemplo, un nódulo acá, que no estaba visualizado en esta, pero porque no me lo mostraron. Entonces, una vez más, dependemos no solamente del mamógrafo, no solamente del equipo, no solamente de la capacidad médica, sino también de lo técnico, digamos, de que el técnico o técnica radióloga hagan su trabajo adecuadamente. Bien, cuando estamos en la mujer que piensa y respira y hace un shanti, más o menos estamos en la mitad de la clase. Espero que no se haya dormido nadie. ¿Cómo venimos? Re bien, profe. Vamos Bien, bien.
En la mamografía nos vamos a encontrar con masas o nódulos, para decirlo de alguna manera. Y tenemos que evaluar la forma. La forma pueden ser todas estas. Vamos de lo benigno a lo presuntivo de malignidad. Todas las imágenes estrelladas o espiculadas o de bordes irregulares van a tender mucho más a la malignidad que a ser algo benigno, ¿sí? Mientras son redondas y de bordes lisos, no van presas. Cuanto más espiculada, cuanto más borde irregular tenga, más presa va. Vamos a ver ejemplos. Lo mismo con los márgenes. Una cosa son los bordes y otra cosa son los márgenes. Margen espiculado, margen mal definido, digamos que yo veo una parte de la lesión bien y que otra sea muy regular, va presa. Este es buenito, este es menos bueno, este es más o menos, este es pre-malo y este es malo. Bien. Fíjense, yo veo una imagen nodular, redondeada, de bordes lisos, de alta densidad. Acá tengo una magnificación, o sea, se usa mucho la técnica de magnificación. Se magnifica, se pone de relieve, se muestra con mejor definición, se le coloca como una lupa al mamógrafo y se ve, esta imagen se la analiza magnificada, ¿sí? Una magnificación. Sigue manteniendo las mismas características, los bordes son lisos, la densidad es homogénea. Muy probablemente esto sea una imagen benigna. A diferencia de esta, que tiene bordes irregulares, tiene bordes espiculados, yo la magnifico y este borde se me viene para acá, tiene espículas, tiene espinas de diferentes tamaños. Esto muy presuntivo de malignidad. Lo más probable es que esta lesión sea benigna y que esta lesión sea maligna. Bien. Acá tenemos un ejemplo, estas fueron mamografías mías, fueron pacientes mías. Fíjense cómo esto es un nódulo mamario que tiene todas las características de benignidad de bordes lisos, y este es el típico cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama se puede manifestar de dos formas: por imágenes o por nódulos espiculados o de bordes francamente irregulares, o por microcalcificaciones, que es la otra forma de presentación del cáncer de mama. Recuérdenlo porque se lo vamos a preguntar. ¿Cómo se manifiesta habitualmente un cáncer de mama? Como imágenes o como nódulos espiculados de bordes irregulares o como microcalcificaciones atípicas. Ahora vamos a ver lo que son las microcalcificaciones atípicas. Este es un nódulo maligno, este es un nódulo benigno. Bien, no me voy a detener en esto. Y esto también es importante que lo sepan. Hay una sigla, una nomenclatura que se llama BRATS o BIRATS, que significa eso, Breast Imaging Report and Data System, que es reporte imagenológico de la mama, el sistema, y que se clasifica, bueno, ¿para qué nosotros hablamos de BRAT? Hace mucho tiempo se hizo un consenso, se consensó a nivel mundial que todos los que informamos mamografía o todos los que informan mamografía, al final de todo van a poner esta sigla y van a poner un número al lado, ¿sí? Esto se hizo con el fin de estandarizar los informes, de hablar el mismo idioma, o sea que un médico de acá, un médico de Río de Janeiro, un médico de Calcuta en la India, un médico de Noruega, informemos en BRATs como para hacerlo consensuado, como para que en todo el mundo se entienda de qué estamos hablando. Entonces, el BRAT va acompañado de un número y eso indica que la mamografía que yo estoy informando tiene más o menos riesgo de tener cáncer de mama, de estar informando un cáncer de mama. Se hizo para disminuir la confusión en la interpretación de las imágenes y para facilitar el seguimiento. Bien, estos son los números de BRAT. 0, le pongo un 0 al que es incompleta la evaluación y necesita otro examen imagenológico. Lo más probable es que yo le esté pidiendo una ecografía mamaria. Entonces, yo hago un informe de una mamografía y como BRATs le pongo 0, significa que estoy pidiendo otro estudio. Me faltó el 1 acá. Me faltó el 1. El 1 es una mama normal. Si yo pongo BRATs 1, es una mama normal. El BRAT 2, no se queden con este negativo, sino que son hallazgos benignos. Hay que cambiar este negativo por hallazgos benignos. Por ejemplo, una calcificación vascular, por ejemplo, una calcificación gruesa, grosera, por ejemplo, un ganglio intramamario. O sea, tener un ganglio dentro de la mama, ¿es normal? No, no es normal, pero es benigno, digamos. Son hallazgos benignos.
El BIRAT 3 son hallazgos probablemente benignos. El BIRAT 4 es sugestivo de malignidad, o sea, sugestivo, es muy probable que sea maligno. El 5 es altamente probable de que sea maligno y el 6 es el cáncer de mama confirmado. ¿Todos entendieron esto? ¿Todos entendieron para qué se usa el BIRAT? Entonces, ante la pregunta de qué es el BIRAT, es una sigla que se consensuó, que tiene números que van del 0 al 6, donde el 0 es que necesita una imagen complementaria, el 1 es la mama normal, el 2 son los hallazgos benignos, el 3 tiene bajo porcentaje de ser maligno, el 4 tiene moderado alto porcentaje de ser maligno, el 5 tiene un muy, muy alto porcentaje de ser maligno, y el 6 es el cáncer de mama. ¿Todos entendieron? Porque se lo vamos a preguntar. Sí, Doc. Esta categoría para decir si es 1, 2, 3, etcétera, ¿tiene algún criterio para decir si encuentro esto y esto, es 2, Sí, si claro. encuentro esto y así? Sí, mirá. Si yo veo esto, yo lo describo como en mama izquierda, porque está la mama izquierda, en el cuadrante superior, porque seguramente es superior externo, pero me falta la otra incidencia, se reconoce una imagen nodular de bordes lisos, homogénea. Lo más probable es que esto sea un quiste de mama o sea un fibroadenoma, que es el tumor sólido más frecuente de la mama. Entonces yo a esto le pondría, a esta imagen, un BIRAT 0 y le pido una ecografía. La ecografía ve que esto es un quiste y pasa de un 0 a un 2, a un hallazgo benigno. Tener un quiste en la mama es un hallazgo benigno, ¿sí? Entonces, a esto le puedes poner un 0, porque le estás pidiendo una eco, o le puedes poner un 2, si vos estás seguro que es un quiste, decís, mirá, es un quiste, o sea, no ofrece mucha duda, entonces te quedás con un 2, con un hallazgo benigno. En cambio, ves esto y le pones un 5 directamente, porque es un nódulo espiculado, son espículas de diferentes tamaños. Para esto sirve el BIRAT. Entonces, si yo recibo una paciente en el consultorio que viene con un 2, sé que me voy a encontrar con algo, muy probablemente un hallazgo normal, y si viene un 5, busco desesperadamente el cáncer de mama. Para eso sirve. Esto ayuda a entender un poco más. Como el semáforo, 2 en vez de mama normal son los hallazgos benignos. Perdón, el 1. El 1 es la mama normal, como había dicho anteriormente, la corrección. 1, la mama normal, o sea, una mama que no tiene nada, es un BIRAT 1. Las lesiones benignas, como un quiste o calcificaciones vasculares, son un 2. Estas yo creo que son benignas, pero no me queda del todo claro. Pero fíjense que el porcentaje de ser maligna solamente es de un 2%. El 4 ya tiene bajo a mediano grado de sospecha. Y el 5 ya la estoy condenando. Fíjense que yo, por lo que si yo informo un BIRAT 5, la estoy condenando a esa paciente primero a una cuadrantectomía o una mastectomía. ¿Sí? Le tenemos que sacar esto y hacer una biopsia radioquirúrgica. Hay que operarla, sacarle esto, analizarlo y muy probablemente sea un cáncer de mama. Pero entiendan que si ustedes informan un 1, nadie hace nada, informan un 2, nadie hace nada, informan un 3, puede ser control a corto plazo, 6 meses o un año, informan un 4, muy probablemente vaya a biopsia, informan un 5 y están informando un cáncer de mama. ¿Se entiende la importancia del BIRAT y para qué sirve? ¿Sí? Clarísimo, profe. Genial. Lo mismo, el mismo cuadrito anterior, un poco mejor explicado. Yo esta clase después se las puedo pasar o vemos lo que quieran, les paso estos gráficos. Por favor, ¿le puede pasar a José y nosotros pasamos al grupo general? Sí, les puedo pasar. Gracias. No hay ningún problema. Le cambian el nombre y la dan ustedes como si fuera propia. No tengo inconveniente. El conocimiento se debe divulgar. Fíjense, el valor predictivo pronóstico de un BIRAT 5 es de un 70% de ser maligno o más. ¿Sí? La conducta es la biopsia. O sea, si yo formo un 5, o sea, no tiene que temblar la mano, lo que tienen es que estar seguros de lo que están informando. O sea, ¿se entiende? Es el compromiso como médico, imagenólogo, de conocer la patología y de informar y de que no se nos escape, y no tener miedo a ponerle un 5 cuando es un 5 y no tener miedo a ponerle un 2 cuando es un 2. Nada, requiere mucho compromiso. Bien, habíamos dicho que la manifestación del cáncer de mama es por imágenes espiculadas de bordes irregulares. Y también
por microcalcificaciones. ¿Qué son las microcalcificaciones? Bueno, calcificaciones muy pequeñitas que solamente veo con lupa. Las mamografías se informan con lupa, con la ayuda de una lupa. Entonces, las calcificaciones gruesas, groseras, amorfas como el pochoclo, lineales, vasculares, esas son BIRAT 2. No pasa nada, el semáforo está en verde. Ahora, si yo veo algunas que son amorfas, que no son iguales entre sí, van medio presas. Y si yo veo pleomorfismo, o sea, veo una grande, una chiquita, una en forma de letra, una que tiene forma de árbol, veo otra en forma de Y o arborescente, se llaman estas, es muy probable que la paciente tenga un cáncer de mama. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la manifestación radiológica del cáncer de mama? La respuesta es por imágenes espiculadas o por microcalcificaciones atípicas, ¿sí? No típicas. Estas son típicas, como las benignas, típicamente benignas significa, y estas son atípicas. ¿Cuáles son las atípicas? Las pleomórficas, las que son grandes, chicas, como grano de sal, que difiere mucho una de la otra, o las que tienen forma de letra, por ejemplo, de letra Y, ¿sí? Esas van presas. Eso es muy probable sea un cáncer de mama. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a avanzar. Bien. Este es un juego que nos estamos quedando sin tiempo, pero que me hubiera gustado hacer. Bueno, si ve la patología, esto es la mama derecha, esta es la mama izquierda. Yo comparo una mama con la otra. Claramente hay una imagen con aumento de la densidad nodular, de bordes bien definidos, homogénea. Acá está bien definido, acá podemos decir que está más o menos, pero tiene todas las características de ser una imagen benigna. Pero fíjense que había otras cositas que está señalando esto. O sea que el árbol nunca nos tapa el bosque, hay que mirar las dos mamas y hay como imágenes irregulares acá en esta mama, también, ¿sí? Nada, solamente un ejercicio. A esta imagen yo le hago una ecografía y me voy a encontrar con un nódulo redondeado, anecoico, sin ecos. Esto es un quiste. Permite conocer la naturaleza de la masa, si es sólida o líquida. Imágenes elongadas de bordes lisos anecoicas son quistes de mama. Los quistes son benignos, digamos, o sea, así como se forman, se reabsorben, habitualmente no hay que tomar ninguna conducta. Si el quiste es muy, muy grande, por ahí se hace palpable, le molesta un poco a la paciente, pero porque ocupa lugar, no porque sea maligno, entonces se puede colocar una aguja acá y drenar, aspirar el contenido líquido y se termina el problema. Pero los quistes son benignos. Bueno, nada, esto era lo mismo que lo anterior. Y esto es la lupa que usamos nosotros para magnificar. Me estoy apurando porque nos estamos quedando sin tiempo, como para terminar la clase. Hay una imagen delimitada, oval, de márgenes circuncriptos, sólida, compatible con fibroadenoma. Acá está la eco, ¿no? Esta es la ecografía que corresponde a esta masa. El fibroadenoma es la formación benigna más frecuente, el tumor sólido más frecuente y benigno de la mama. Fíjense las características que tiene. Esto es una ecografía mamaria. El diámetro mayor es paralelo al eje de la piel. Las imágenes benignas tienen esas características, que el diámetro mayor es paralelo al eje de la piel. Ojo cuando el diámetro mayor va mucho a la profundidad y se invierte esto. Cuando el diámetro mayor es antero-posterior, va preso. Fíjense los bordes, lisos y bien definidos. Y fíjense el contenido, homogéneo. Ahora vamos a ver cuál es la manifestación de un cáncer de mama. Profe, ¿puede repetir Sí. que el diámetro mayor El diámetro es... mayor, si yo mido esto, vamos a suponer que esto tiene 5 centímetros en este eje, en el transverso. Y el anteroposterior debe tener 3, ponele. Este 5 y este 3. El diámetro mayor siempre es paralelo al eje de la piel. Este es el eje de la piel. ¿Ah? El diámetro mayor es paralelo. A diferencia de esto, que es una imagen espiculada y de bordes francamente irregulares, lo mismo que esta. Ese criterio tenerlo en cuenta para la ecografía, ¿no? Absolutamente, mira esto, compara esto. Predomina este diámetro en relación a este, o por lo menos se equiparan. Los bordes son francamente irregulares, hay una espícula. Esto porque está infiltrando el tejido vecino, está infiltrando el tejido sano. Esto es tejido sano y esto es una infiltración del tumor. ¿Ven cómo es de bordes irregulares? Acuérdense de esta imagen, graben esta imagen por un segundo, graben esto, irregular,
mucho diámetro anteroposterior, a diferencia de esto. ¿Lo ven? Bordes lisos, diámetro mayor transverso, bordes francamente irregulares y predomina el diámetro anteroposterior. Va preso, maligno, BIRAT 5. ¿Sí? Muy bien, queda muy poquito. Diferencia entre maligno y benigno, nada, es lo que venía explicando. No, no es que no los quiera dejar leer, sino que es lo que dije. Francamente maligno, porque no solamente tiene las imágenes especuladas, sino que tiene microcalcificaciones atípicas. Si yo miro esto con una lupa, son microcalcificaciones pleomórficas. Hay una grande, otras que son más chiquitas, francamente irregulares. Cáncer de mama sí o sí manifestar. Más típico que el cáncer de mama que esto no hay. No hay. Y más típico de algo benigno que esto no hay. Entonces, una imagen densa, de bordes lisos, sin microcalcificaciones, nada. Normal, fibroadenoma, maligno, carcinoma invasor. ¿Ven la diferencia, no es cierto? Es fácilmente evidenciable. Nadie me dice sí, pero yo creo que sí. Sí, sí, profe, es evidente. Genial. Cáncer de mama. Una imagen densa, de bordes irregulares. Esta es una imagen viejita mía de una paciente. Hay algunas imágenes que yo metí que son propias, con espículas de diferentes tamaños, muy categórica. Y además de eso, fíjense el engrosamiento del complejo areola-pezón, engrosamiento de la piel, porque tiene infiltración. El tumor infiltró al complejo areola-pezón y provocó engrosamiento irregular del mismo engrosamiento de la piel. Esto se llama engrosamiento de la piel en cáscara de naranja. Eso es evidenciable clínicamente, ¿no? La piel está muy engrosada. Obviamente que esto es un carcinoma avanzado y que ya llegamos no tarde, sino tardísimo. Bien. Estas son las microcalcificaciones benignas, son calcificaciones ductales de los trayectos vasculares, siguen la dirección al pezón, son calcificaciones benignas. Y ahora vamos a ir a las malignas. Todas estas son benignas. Esta imagen también es mía. ¿Ven que siguen la dirección de los conductos galactóforos? No, esta no es mía, te mentí. Pero yo tenía igual. Bueno, X, no importa. Siguen la dirección del pezón, todas estas calcificaciones lineales que siguen la dirección del pezón. Cuando son lineales, en forma de línea, no hay problema. Pues son es calcificación de los conductos galactóforos. Ahora vamos a ver malignas. Estas son benignas, en palomitas de maíz, calcificaciones gruesas, son quistes que se calcifican. Todo esto es benigno, redondeado, benigno, 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 con centro radiolúcido, son benignas, son típicas calcificaciones de la piel, benignas. Y vamos a ver las malignas, sí, benignas, malignas, lineales y puntiformes, en forma de letra, de I, van presas, ¿sí? Es poco probable que le mostremos nosotros microcalcificaciones, por ahí hay una imagen o dos, pero entiendo que sirve mucho como cultura porque les va a servir para ginecología, porque les va a servir en su formación profesional. Puede aparecer alguna microcalcificación, si ponemos algunas va a ser esta probablemente, yo no sé qué pondrá el doctor Forlino, digamos, pero si mostramos un cáncer de mama, y va a ser algo así, o va a ser algo así. No vamos a poner algo que ofrezca duda, o por ahí hay alguna pregunta en el teórico, no lo sé sinceramente, una pregunta a desarrollar, pero quédense con el concepto de que el cáncer se manifiesta como imágenes nodulares de bordes francamente irregulares, o con microcalcificaciones atípicas, ese es el concepto general. Se pueden biopsiar, se pueden hacer biopsias, se pueden magnificar. Fíjense, francamente malignas porque son diferentes, algunas son lineales, pero otras son puntiformes, diferentes, irregulares, de diferentes medidas en forma de letra. Hay un área como anormal, como una imagen como nodular, yo la magnifico y tiene espículas de diferentes tamaños, muy sugestivo de cáncer de mama. Y vamos a terminar, con esto sí nos despedimos, con resonancia magnética. ¿Qué aplicación tiene la resonancia magnética en la patología mamaria? Bueno, se utiliza básicamente para evaluar las prótesis, si la prótesis tiene alguna complicación o si no tiene complicaciones. La prótesis rota se evalúa por ecografía y por resonancia magnética. Las prótesis mamarias pueden ser prepectorales
o retropectorales. Cuando decimos retropectorales no es que esté detrás de los músculos pectorales, sino que está entre. Ahí está el músculo pectoral mayor por delante y el músculo pectoral menor por detrás. Esta es la prótesis más fácil de colocar para el cirujano plástico, pero es la que no nos deja evaluar a nosotros también la mama posterior a su colocación. Y es la que es menos dolorosa y es la que tiene un postoperatorio más benigno. Esta duele más, es más laburo para el cirujano, pero es una prótesis mucho más segura, porque si se rompe, la silicona queda contenida entre los músculos pectorales. Si acá si la prótesis se rompe, la silicona migra y puede ir a cualquier lado. Entonces, si eventualmente están considerando colocarse prótesis, peleen porque sea retropectoral, ¿sí? Porque sea esta la zona de colocación y no esta. Esta es más fácil, es menos laburo para el cirujano, pero es menos segura y genera más conflicto para evaluar la mama posterior a la cirugía. Hay una técnica, que esto sí lo preguntan en el examen, que se utiliza, que se llama Eklund. Es la técnica de Eklund, como se escribe acá, que se utiliza para mandar la prótesis hacia atrás. Se comprime la mama, esta es la mano de la técnica radióloga, comprime la prótesis y la manda para atrás, y eso me permite ver mejor la mama. Entonces, ¿qué es la técnica de Eklund? Es una técnica que se utiliza en mamografía, no en eco, no en resonancia, en mamografía. Es una técnica mamográfica que se utiliza en pacientes con prótesis como para ver mejor la mama. Entonces, lo que se hace es llevar la prótesis para atrás, traer la mama para adelante y yo ver mejor el tejido mamario y que la prótesis no me lo tape. ¿Se entiende la idea? Porque esto se pregunta, ¿qué es la técnica de Eklund? ¿O qué técnica mamográfica se utiliza en pacientes con prótesis? Respuesta, técnica de Eklund. Bien, esto sería una mamografía, no se ve nada porque se ve todo prótesis, sin técnica de Eklund, y esto es con técnica de Eklund. Se lleva la prótesis para atrás y me permite ver la glándula mamaria. Se empuja la prótesis para atrás y esto me permite ver la glándula mamaria. Muy bien. Galactografía no se hace más. Se inyectaba contraste por el pezón, por los conductos galactóforos, y posteriormente a eso se realizaban placas mamográficas. Ya no se usa porque la resonancia vino a reemplazar esto. Pero bueno, conozcan el método porque existió en algún momento, ya prácticamente cayó en desuso, casi no tiene indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque esto también lo solemos preguntar. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿A qué paciente le hacemos resonancia magnética de las mamas? Bien, no a las pacientes con mamas con prótesis, sino a las que se sospecha complicación de la prótesis, o que la prótesis está rota, o que está encapsulada, o que está herniada. O sea, no serían mamas con prótesis, sino pacientes con prótesis mamaria que tengan alguna complicación. A las cicatrices mamarias, vamos a suponer que una paciente se operó de un cáncer de mama, esa cirugía deja una cicatriz y muchas veces se duda si hay una recidiva tumoral, si hay una remanencia tumoral o si es tejido cicatrizal lo que yo estoy viendo, sino porque la cicatriz distorsiona el tejido. Entonces, habíamos visto que las imágenes espiculadas son sugestivas de cáncer de mama, pero si yo tengo una cicatriz, la cicatriz también tiene bordes irregulares. Entonces, una paciente que ofrece duda en una cicatriz mamaria postquirúrgica, se realiza resonancia magnética. En el preoperatorio de mamas muy densas, cuando se están por operar, porque la ecografía patina y la mamografía también, o cuando hay tumores multicéntricos o multifocales, cuando hay más de un tumor, cuando hay más de un cáncer de mama. Hay pacientes que no solamente tienen la desgracia de tener cáncer de mama, sino que no solamente tienen uno, sino que tienen 2 o 3 focos, en la misma mama o en la otra. Entonces la resonancia magnética evalúa esto, la multicentricidad y la multifocalidad del cáncer de mama. Bien. Estas son algunas imágenes de resonancia magnética con prótesis. Nada, es una ruptura extracapsular y esta es una... Ahora les explico, no se queden con esta imagen, voy a explicar mejor lo de la ruptura. Esto es una resonancia magnética y esto se llama signo de Linguini. El Linguini es un fideo en Italia, es un tipo de fideo. Entonces se ve la prótesis y parece que hay un fideo adentro, parece que hay un tallarín ahí. Esto se conoce como signo de Linguini, que es el signo de la ruptura intracapsular de la prótesis. La prótesis puede tener una ruptura intracapsular o extracapsular. Habitualmente nosotros preguntamos qué es el signo de Linguini. ¿Sí? El signo de Linguini es un signo que se ve en resonancia magnética que se relaciona con la ruptura intracapsular del cáncer de mama. Espero que lo hayan anotado porque se pregunta frecuentemente. Signo de Linguini.
Carcinoma ductal in situ, por alta densidad mamaria, no fue visualizado en la mamografía, se ve claramente en la resonancia magnética. Entonces, ante una imagen que ofrece dudas, tanto en la mamografía como en la eco, se hace una resonancia magnética. Esas son las indicaciones fundamentales de la resonancia. Una galactoresonancia es inyectar contraste por los conductos galactóforos y en vez de hacerle placa radiográfica se le hace una resonancia, ya casi no se usa. Bien, empezamos a despedirnos. Nada, este slide fue hecho a propósito, este era el laboratorio de Röntgen, cuando describió, yo antes decía descubrió los rayos X y alguien me corrigió que era como con una ascendencia religiosa muy fuerte y me dijo, Röntgen describió los rayos X, no los inventó, no los descubrió, porque el Señor lo hizo todo. Bueno, independientemente de lo que uno crea, quien describió los rayos X fue Röntgen en su laboratorio, y esta es la imagen del anillo de su mujer, de Berta, la mujer de Röntgen, hace más de 100 años. Esta fue la primer placa radiográfica que existió, que la hizo él en este laboratorio de rayos X, y pasó mucha agua debajo del puente, y estas son las imágenes digitales que se hacen actualmente con los mamógrafos, con lo que contamos acá en Resistencia, en cualquier lado. Fíjense la calidad, la definición que tiene la mama, se ve perfectamente, algunas calcificaciones vasculares, algunas densidades, la grasa. Acá se ve muy bien para quien me había preguntado el pezón y el complejo areola-pezón acá. O sea, cómo pasamos de esto, la evolución radiológica o radiográfica, y llegamos a esto, la verdad que es fascinante, ¿no? A quienes nos gusta la radiología, hay un mundo de tiempo, impresionante cómo evolucionó todo y las cosas que podemos ver. Yo muchas veces lo pienso y por ahí se los transmito a mis alumnos, es como que el equipamiento va mucho más rápido que el conocimiento, porque imágenes que antes no podíamos ver, cosas muy, muy pequeñitas que no podíamos ver, hoy se ven. Entonces una displasia cortical de encéfalo, que es un foco epileptógeno en un paciente con epilepsia, en el tomógrafo convencional no lo veíamos, en el tomógrafo más o menos tampoco, y ahora se empezó a ver con la resonancia y con los resonadores de alto campo se ven muy bien. Entonces, patologías que antes pasaban desapercibidas, no por falta de conocimiento, sino porque los equipos no la podían mostrar. Y hoy actualmente la verdad que es fascinante lo que se puede ver. Es como que evolucionó todo mucho técnicamente y está en nosotros ir acompañando esa evolución tecnológica con conocimiento. A lo que el mensaje es: no claudiquen, lean, estudien mucho, sean buenos, sean mejores. Como incentivo, quiero que sepan que Seldinger, ¿saben lo que es el catéter de Seldinger? No. El catéter femoral, el catéter más frecuente que se utiliza para colocar stent cardíacos en las coronarias. Se hace una venopuntura en la ingle, se canaliza la arteria femoral, se coloca un catéter y por la vena cava se llega hasta el corazón y se coloca un stent de los cardíacos, de lo que se viene haciendo hace, no sé, 40 años o más. Seldinger, quien describió el método, era un residente de segundo año, ¿sí? Y el doctor Leborne, que fue el médico uruguayo a quien intenté homenajear al principio de la clase, lo hizo en el año 49, digamos, describió la compresión mamaria. Y así hay como grandes revoluciones dentro de la radiología y dentro de la medicina en general, de gente muy joven y de gente apasionada. Bueno, nada, es un poco despertarle el interés y que esto sirva como algo incipiente, digamos, como que esto muestra dónde está el agua y después está en ustedes ir a beber. Para ir despidiéndonos, ¿cómo sería el manejo de las lesiones no palpables? Se hace una mamografía o ultrasonido, depende de lo que de esto, se puede clasificar en un BIRAT 3, en un BIRAT 4, en un BIRAT 5. Si es un 5, digamos dicho que es muy sugestivo de cáncer de mama, va a cirugía, depende de lo que dé la cirugía y todo es a través de una biopsia radioquirúrgica. Se siguen diferentes caminos, diferentes algoritmos. En un 3, fíjense que depende, habla también de la ansiedad de la paciente, ¿no? De los antecedentes. Vamos a suponer que yo veo una imagen y la clasifico como un BIRAT 3. Se puede decir BIRAT o BIRAT. Habitualmente BIRATs. Entonces yo clasifico una lesión como un BIRAT 3. Un BIRAT 3 podría ser esto. Perdón que voy para atrás, ya les juro que ya termino. Un fibroadenoma sería un BIRAT 3, eso es lo que estoy buscando. Yo veo una imagen, o sea, ¿es un 0? No. ¿Es un 1? ¿Es una mama normal? No, porque tiene esto. ¿Es un 2? ¿Es un hallazgo benigno? Y probablemente, pero yo tengo que clasificar esto como un 3. Después le hago la eco y la eco me muestra
que esto es un fibroadenoma. Entonces mantengo el 3, digamos, es una lesión probablemente benigna, muy, muy probable que esto sea benigno. Entonces eso lo clasifico como un 3. Pero, y ahora le pregunto que cada uno de ustedes haga su análisis mental, predominantemente obviamente las chicas, las mujeres, sin que esto sea sexista. Vamos a suponer que ustedes tienen un fibroadenoma. Entonces, por ecografía yo te digo, mirá, 99% es benigno. Y vos decís, bueno, está bien, pero mi mamá tuvo cáncer de mama o mi tía tuvo cáncer de mama y yo sé que tengo algo de adentro y no quiero esperar. No quiero esperar 6 meses para que me controlen de nuevo. Entonces, no quiero seguimiento y quiero una punción. Yo quiero que me hagan una biopsia. Y hay otras pacientes que si no tienen esta ansiedad y si no tienen, entonces te dicen, mirá, si vos me garantizás, no me garantizás, pero me decís que imagenológicamente, tanto por mamografía como por eco mamaria, te parece que esto es benigno, y sí, yo me banco 6 meses y hacemos un control periódico habitual. Si a los 6 meses está estable, el control pasa a 1 año, y si al año mide exactamente lo mismo y no cambió las características, final feliz de la historia. Entonces fíjense cómo ya en los algoritmos actuales se empieza a considerar no solamente el antecedente, que obviamente pesa mucho y se considera hace mucho tiempo, sino la personalidad de la paciente, porque la paciente también cuenta y la paciente es la portadora de la patología, obviamente hay que escuchar y hacerle caso. Entonces la ansiedad juega un papel fundamental, en decir, me banco 6 meses si lo controlamos o no quiero bancarme ni un día y convocar al mastólogo mañana y que me punce para ver de qué se trata. Bien. ¿Por qué corremos o para qué corremos? Digo, o sea, ¿por qué nosotros hablamos de todo lo que hablamos y por qué yo pretendo que ustedes aprendan la manifestación del cáncer de mama y que yo quiero y que sean mejores y bla, bla, bla? Bueno, nada, porque cuando la lesión es preclínica y tiene 1 centímetro, significa que ya tiene 10 años de evolución. Un tumor de 1 centímetro se calcula estadísticamente mediante algoritmos que tiene 10 años de evolución. Y nosotros lo que tratamos de identificar es al cáncer. Habíamos dicho que el mejor camino para combatir el cáncer de mama es encontrarlo. Y encontrarlo en una etapa muy incipiente, preclínico, digamos, que no dé síntomas. Si ya tiene piel de naranja, si ya tiene un nódulo palpable, si ya tiene una masa axilar por un conglomerado adenomegálico metastásico y ya llegamos tarde. En cambio, si yo encuentro la imagen chiquitita de medio centímetro, o encuentro las microcalcificaciones que se están formando y puedo llegar a eso, lo más probable es que esa paciente tenga una sobrevida infinitamente mejor, una calidad de vida mucho mejor que la paciente a la cual ya llegamos tardíamente. Fíjense que esto es de 1995, Coppens es un mastólogo que tiene libros, del cual nosotros estudiamos, el libro de Coppens, y él tiene un concepto muy interesante que dice que el objetivo primario de la mamografía es la detección del cáncer clínicamente oculto, o sea que clínicamente nadie lo puede sospechar, con la esperanza de interrumpir la historia natural antes de que provoque metástasis en otros órganos, previniendo o retrasando la muerte. Por esto corremos. Este es el concepto fundamental que yo pretendo que se lleven hoy y no llegar a esto. Acá no llegamos tarde, llegamos tardísimo. Esta paciente no tiene ninguna chance. Fíjense, el tamaño del tumor, lo tarde que estamos llegando. Y fíjense qué pasa si llegamos a tiempo. Cirugía mínimamente invasiva, prácticamente la mama no perdió volumen, es una paciente que tiene una sobrevida y que se interrumpió el curso natural de la enfermedad que eventualmente le iba a llevar a la muerte. Tiene una cuadrantectomía, apenas una cirugía y un vaciamiento axilar donde seguramente se sacaron ganglios, pero fíjense que esto es llegar muy, muy tarde y esto es llegar a tiempo. Con esto terminamos. No sé si tienen alguna pregunta.